El Señor bendiga sus vidas en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de juntarnos nuevamente. No sé ustedes, pero yo espero este día, hermanos. Yo espero este día. Los de sonido y los de alabanza también esperan este día porque dicen que descansan un poco más, una sola tanda. Pero yo espero este día porque nos podemos ver. Y es hermoso ese tiempo de compañerismo que tenemos. Donde compartimos, sí, como decía el hermano Juan Magdiel, un refrigerio, ¿verdad? Pero es saludarnos, es encontrarnos nuevamente, hermanos. Y realmente esa debe ser la base de toda nuestra vida cristiana. El amor que le tenemos a Dios y el amor que tenemos unos por otros. Y el mensaje en esta mañana lo he titulado Una nueva vida basada en el amor de Dios. Una nueva vida basada en el amor de Dios. Vamos a Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro en el capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22, 23 y 24. Y quiero que sigan la lectura ahí con su vista, hermanos. Y realmente es gozoso es de mucha alegría para mí. Siempre que tengo la oportunidad de agradecerle al Señor por estar en este lugar, hermanos, le digo a Dios que ustedes, que la iglesia, no vean a Neftalí, no vean a un hombre, sino que vengan a escuchar, que vengan a escucharle a Él, a su palabra. Y eso es lo que haremos, escuchar a Dios, hermanos. Leamos, ayúdeme ahí con la lectura. Siga la lectura ahí conmigo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén, hermanos. Me gusta la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, la que utiliza el pastor Julio para predicar. Dice esta versión: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente. Esa palabra entrañablemente es profundamente, de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, de una simiente corruptible. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Al final dice, y esta es la palabra predicada, hermanos, este es el evangelio. Hermanos, en este pasaje Dios nos da dos razones por las cuales capacita a los creyentes para que se amen unos a otros y muestren la obra de Jesús en sus vidas. Vamos a estudiar, hermanos, dos razones por las cuales Dios capacita a los creyentes, a sus hijos, para que se amen unos a otros y muestren la obra de Jesús en sus vidas. Vamos a ver un mandamiento. El mandamiento ahí en el versículo 22: amaos unos a otros entrañablemente. Veremos las razones por las cuales Dios dice ámense, ámense, y una de esas razones es porque hemos sido purificados. Y la otra razón, hermanos, es porque hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo. Y Él va a hacer realmente una ampliación en los versículos 24 y 25 de estas dos grandes verdades.
Vamos a Mateo capítulo 22, 34 al 40. A manera de ilustración, hermanos, Jesús está siendo perseguido y hostigado por un grupo de personas que lo quieren matar, los líderes religiosos de esa época, ya que Jesús hablaba verdad. Y pueden ver en ese capítulo 22, en el versículo 15, capítulo 22, versículo 15, comienzan a hostigarle y a cuestionarle y le cuestionan ¿para qué? Para dejarlo en mal y tener de qué acusarle. Ahí en el versículo 15, lo quieren dejar en mal y tener una razón para cual acusarle. En el versículo 17, de ahí de ese mismo capítulo, Mateo 22, le preguntan si es correcto pagar impuestos al César. Y la respuesta de Jesús, yo creo que muchos la conocemos, ¿verdad? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el versículo 22 le consultaron acerca de la resurrección. Si una mujer tiene 7 esposos y se le mueren estos 7 esposos, cuando ellos estén en el cielo en la resurrección, porque quedó viuda, cuando ella vaya al cielo, ¿de qué hombre será ella esposa? Y él les contesta, hermanos, su respuesta fue contundente. Erráis, les dijo, ignorando las escrituras, en el cielo no habrá bodas. En el versículo 36 de ese capítulo, le continúan preguntando, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y en el versículo 37, él le responde. Yo creo que ustedes también responderían, ¿cuál es el gran mandamiento? Si les pregunto en este momento, ¿cuál es, hermanos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, en este pasaje vamos a hablar de ese mandamiento, de ese mandato. No está fuera de nuestro conocimiento. No es un secreto que el pueblo de Dios está siendo llamado a una vida de amor. Y esto aparece bien marcado constantemente en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El amor de Dios es uno de los temas más dominantes en todas las Escrituras. Hermanos, ser cristiano es un llamado a una vida de amor. El apóstol Pedro, aquí en este libro, escribe esta carta a los creyentes en Asia Menor. Vean ahí el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Asia Menor, que hoy en día es la Turquía, el país de Turquía, donde escuchamos hace algunas semanas de un terremoto que devastó realmente todo o mucha parte de ese país. Él les escribe a unos hermanos que están pasando tremendas dificultades, están siendo perseguidos, y él les llama a los de la dispersión. Vean ahí el versículo 1. A los expatriados, aquellos que no tienen patria, que han sido sacados de su lugar, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No son dificultades sencillas las que están pasando estos hermanos, porque están siendo encarcelados, están siendo entregados a los circos romanos para servir de diversión cuando los leones se los están comiendo. Familias enteras, hermanos, para que diviertan a los romanos. Otros solo los estaban asesinando. El apóstol Pedro les escribe para que ellos no tengan una tendencia humana de caer en que solo ellos y nada más que ellos tienen dificultades. Y es que es cierto, hermano, los seres humanos somos muchas veces así. Nos victimizamos y tendemos a magnificar nuestras dificultades. Solo nosotros. ¿Por qué a mí? Yo tengo más dificultades que cualquier otro. Pero aún así, Pedro, hermanos, les está escribiendo a estos cristianos diciéndoles que no se desentiendan de los problemas y las necesidades de los demás,
y sus aflicciones, que las pruebas por las que están atravesando, ve el versículo 6 de ese mismo capítulo 1, versículo 6 y 7, que esas pruebas que están atravesando son necesarias, que son parte de la vida. Ya hemos escuchado, hermanos, que el sufrimiento es parte del ser cristiano, es una forma de vida. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, póngale atención a esa palabra, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el apóstol Pedro continúa diciéndoles que ellos tienen una herencia segura en Cristo. Versículo 4, para una herencia incorruptible, otra vez la palabra imperecedero, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el apóstol Pedro continúa diciéndoles en el versículo 13, por tanto, hermanos, con todos estos problemas les dice, pongan su esperanza en el Señor. Dice versículo 13, por tanto, ceñid los lomos, estén atentos, prepárense para poder partir en cualquier momento a la presencia de Dios. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esa es la causa, hermano, por qué el apóstol Pedro les dice que esas pruebas son temporales. Qué hermoso, ¿verdad? Esperar en la gracia que es en Cristo Jesús. Mientras eso acontece, mientras están pasando pruebas, dificultades, les dice el apóstol Pedro, manténganse en santidad, manténganse santos. Vean el versículo 15 de ese mismo capítulo. Sino como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Hermanos, una vida pura, una vida de santidad debe evidenciarse también en una nueva relación con los demás hijos de Dios. Una vida purificada le permite a uno amar con sinceridad a aquellos que comparten la misma fe. Vea Juan 11:34. Juan 11:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos con los otros. El pasaje que estamos estudiando, hermanos, nos hace un llamado a atender, a cuidar, a amar a los demás pese a nuestras propias dificultades. En pocas palabras, olvidarnos de nosotros mismos y pensar en mi hermano, en mi hermano. Y nos da dos razones por las cuales Él nos capacita para amar, nos capacita para que pensemos en el hermano y mostremos realmente si somos verdaderamente hijos de Dios. El mandamiento, hermanos, versículo 22, el mandamiento. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ámense unos a otros, amaos unos a los otros. Este es un mandato que abraza todo. No se centra en cuánto dura este amor. Si lo tenemos que repetir tampoco. Implica un mandamiento que resume todo. Como le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor con todo, con todo. Un mandamiento sobresaliente, hermanos. Ámense unos a otros. Eso es lo que resume la vida de un cristiano basada en el amor de Dios. Y Dios nos va a dar dos razones por qué amarnos unos a otros. La primera razón, hermanos,
por la cual Dios nos manda, porque es un mandato, un mandamiento, amarnos unos a los otros, está ahí. Dice, puesto que en obediencia, versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, habéis sido purificadas vuestras almas. Es por la obra purificadora, hermanos, de Cristo en nosotros, de Dios en nosotros, que podemos amar. El verdadero amor solo es posible solamente como resultado de una verdadera conversión cristiana. La Biblia deja claro que el individuo no convertido o la persona no convertida está muy alejada, muy lejos de mostrar un verdadero amor. ¿Por qué? Porque lo limitan, porque lo encasillan, porque lo quieren recibir nada más y no lo quieren dar. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir solamente espiritualmente, hermanos, a través del Espíritu. Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y no hay mucha explicación, hermanos, para entender. No tenemos que ser eruditos para entender estos pasajes. Primera de Juan 3:10. Vamos a buscar Primera de Juan 3:10, hermanos, en sus Biblias. No sé si los están poniendo por aquí. Sí, qué bueno, gracias, hermanos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ven el contraste? Hijos de Dios, hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y vean, y no ama a su hermano, es por medio de la salvación que recibimos la capacidad de mostrar amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No lo buscamos, no lo ganamos, no hicimos nada bueno para obtenerlo. Simplemente el Señor lo derramó en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado. Hermoso, hermanos. Esto es para vivir una vida en amor. Esto es para cambiar toda nuestra manera de vivir y comenzar a vivir una vida basada en el amor de Dios. No en el amor, hermanos, porque cada uno de ustedes tiene un concepto del amor. Como les decía a los jóvenes, el concepto del amor es un no sé qué que comienza no sé dónde y termina no sé cuándo. ¿Qué es eso? El amor de Dios no es igual al concepto que nosotros tenemos. Purificados. Vean lo que dice ahí, purificado, habiendo pues purificado vuestras almas. Explica el día en que obedecimos a la verdad. Dios purificó nuestras vidas en el momento de nuestra salvación. Pero que esos resultados de esa salvación en ese momento tienen repercusiones hoy en día y nos confiere la capacidad para amar en este momento, para continuar amando y seguir amando por el resto de nuestras vidas. No se termina, hermanos. No es como aquella canción que dice cuando se acaba el amor. No. Este amor no es el mismo concepto que está ahí en el mundo, hermanos. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Ustedes se lo saben. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro, hermano, ya que lo tienen ahí cerca. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 al 9 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Ahí está la conversión.
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de nuestros deseos, vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ya veremos eso, hermanos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. No lo digo yo, véanlo, ahí está. Es ciego, habiendo olvidado que un día fue purificado de sus antiguos pecados, habiendo sido purificados. Nos olvidamos, hermanos, de que fue a través de la purificación de Dios en nuestras vidas, en el momento de nuestra salvación, es que podemos amar a otros. El apóstol Pedro está diciendo que podemos amarnos con este amor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios nos purificó. El problema es que nuestro corazón estaba lleno de amargura y egoísmo, porque le damos más lugar al pecado y no al amor. El resentimiento gobierna más antes que el amor. Y hermanos, y cuánto nos gusta andar esa carga, ¿verdad? Ahí en nuestra espalda, siempre con resentimiento, siempre cargando ese pecado. Déjelo a un lado, hermano. Ya Dios le quitó esa carga. Déjelo ahí. Vea al que está a la par. También es un hijo de Dios. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué no amarlo? ¿Qué nos impide? Si ya tuvimos un gran ejemplo. Pero el pecado no reina para siempre en nuestras vidas. Amén, hermanos. Hay una salida a esto, y es la obra purificadora de Dios a través del evangelio que es en Cristo Jesús. Hermoso, vea ahí primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, salvados según la presciencia, según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación, en purificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, aquí Pedro dice que fuimos purificados para obedecer. Esta es una acción que Dios hizo y que solamente Él puede hacer. Usted no está aquí en la iglesia para ser purificado. Si usted es un verdadero hijo de Dios, Dios ya lo purificó, hermanos. Y no es a todas las almas, porque esa palabra ahí en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas, es una palabra específica. Dice vuestras, está especificando a quiénes, hermanos. ¿A quiénes? Ya lo leímos, a los escogidos. Son los únicos. Las personas en el mundo no pueden amar porque su amor no es puro, porque no han sido purificados. No obedecemos primero, hermanos, y después somos purificados. Somos purificados y después obedecemos a Jesucristo. No puede ser de otra manera. Fuimos purificados para amar. Y el propósito por el cual Dios nos purifica primero es para la obediencia, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad. ¿Y por qué, hermanos, no podemos? Romanos capítulo 3, 10, 11 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios es el que nos da la capacidad incluso para buscarlo a Él. Ninguno de ustedes se levantó hoy en la mañana y dijo, hoy voy a ir a santificarme a la iglesia. No, hermanos, fue Dios quien lo movió. Fue a través de su Espíritu Santo quien está
haciendo la obra santificadora, porque hay dos tipos de santificación, pero ese es otro mensaje, hermanos. El propósito entonces de la purificación es para la obediencia. La primera razón es que Dios nos purificó para amarnos, pero el propósito para eso es para que le obedezcamos. Para que le obedezcamos, habiendo purificado vuestras almas, versículo 22, por la obediencia a la verdad. La obediencia centrada en la verdad. Estas palabras no se deben separar, hermanos, porque podemos obedecer a nuestros jefes, podemos obedecer a nuestros padres, nuestros hijos nos obedecen, pero no separamos esta palabra de la verdad, porque es a quien nosotros nos debemos, a la palabra de verdad. Aquí, hermanos, Dios puso un especial interés sobre esa acción de obediencia. Fuimos purificados para obedecer a la verdad específicamente. Obedecer a Jesucristo, obedecer su evangelio. La obediencia es la que produce un cambio en nuestras vidas como resultado de creer en Cristo Jesús. Y el medio que Dios utilizó para nuestra purificación es el Espíritu Santo. Dice ahí, mediante el Espíritu Santo, versículo 22. Tenemos nuevos deseos, hermanos, que apuntan a agradar a Dios. Todos los días de nuestra vida, nuestros deseos constantemente deben apuntar a agradar a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios, hermanos? Que nos amemos unos a otros. Podemos tener nuevos comportamientos que buscan representar el modelo de Jesús. ¿A quién no amó Jesús? En la cruz. Padre, perdónales todos sus pecados. No saben. Las almas de los creyentes han sido liberadas del pecado y de su poder y deben vivir una vida en santidad, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Podemos vivir una vida en santidad hacia los otros creyentes. Podemos amar a la iglesia, hermanos. Por eso es que cuando a alguien de ustedes le hacen algo, todos debemos unirnos para defender ese amor, porque nos amamos, somos una familia. Veremos más adelante eso. ¿Por qué? El otro propósito de esa purificación, el primero fue porque fuimos purificados para obedecer y fuimos purificados para el amor fraternal. Ve ahí, mediante el Espíritu para el amor fraternal. Fuimos purificados, por lo tanto nuestro amor es puro, sincero de hermanos. Y esto se logra si vivimos de acuerdo al carácter de Dios. No es de acuerdo a nuestra manera, hermanos. Primera de Juan 3:18. Vamos a Primera de Juan 3:18. Hijitos o hijos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y no esperemos, hermanos, a ser amados, amémonos. Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El verdadero amor se conforma a la justicia divina. Un ejemplo claro, hermanos, de esto, y que es difícil entender para muchos cristianos, es la disciplina en la iglesia, que consiste en llamar de manera amorosa a una persona a una relación correcta con Dios. Eso es la disciplina, llamar a una persona a que tenga una relación correcta con Dios si no lo está haciendo. Si usted ama realmente a su hermano con amor fraternal, está dispuesto a confrontarle con su pecado y a traerlo de regreso a Jesús. Así dice Mateo capítulo 18, versículo 15. Has ganado un hermano. Has ganado un hermano. Ganamos a nuestro hermano
si como iglesia nos amamos y lo traemos a Cristo. Eso es amor. Ese es el tipo de amor que Pedro está mencionando aquí. 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto es un amor completamente diferente, como les decía, a la definición del mundo. Nuestro amor es Dios. Primera de Juan 4:8 dice, porque Dios es amor, está en su esencia, y su amor por lo tanto es eterno. No hacemos nada para mover su amor. Dios ya tuvo compasión de nosotros. Él decidió amarnos una vez y para siempre. No importa lo que usted haga como su hijo, Él le ama. Y su ira, hermano, su ira está llena de amor. Su disciplina está llena de amor. Esa es su esencia, es su carácter, es su amor. Veamos ejemplos de eso. Realmente muchas veces nos presentamos delante de Dios de manera egoísta y orientada hacia nosotros mismos. Cuidado, hermano, eso nos puede pasar factura, porque cuando tendemos a enfrascarnos en nosotros mismos, perdemos el rumbo y nos aislamos de los demás hermanos, porque creemos que están haciendo mal. Veamos ejemplos claros de esto, hermanos. El buen testimonio de Gayo y Demetrio y el mal testimonio de Diótrefes. Vamos a Tercera de Juan. Ahí vamos a estar viendo un momento Tercera de Juan. Todo esto tiene que ver con las relaciones de amor fraternal a los demás hermanos. Y no es hermoso, hermanos, cuando nos juntamos en los sicres y nos ponemos a platicar y hablar. Nosotros gozamos con el hermano César, el hermano Juan Carlos, hermana Miriam, los otros hermanos, ahí la hermana Dora, Flora, y estamos platicando por ratos, por largos ratos. Nos llegan las 10, las 11 muchas veces. Las personas dentro de la casa tienen que dormir, entonces tenemos que salir nosotros. Veamos estos ejemplos, hermano. Un testimonio de Gayo. Vean a Gayo ahí en Tercera de Juan, versículo 3, un hermano ahí. Dice el apóstol Juan que este hermano tiene buen testimonio por parte de sus hermanos. ¿Lo pueden leer ahí? Vea su Biblia ahí, hermanos. Dice que él tiene un buen testimonio por parte de sus hermanos. Y también por parte del apóstol Juan. Y delante de la iglesia, ve el versículo 6 ahí en Tercera de Juan. Que este hermano tiene buen testimonio delante de la iglesia. El versículo 3 dice, dan testimonio de tu verdad. Dan testimonio de cómo andas, cómo caminas, cómo te conduces en la verdad. Y el versículo 5, vea el versículo 5 ahí, sus obras hacia los hermanos son fieles, como ama a los hermanos. ¿Ven ese testimonio? Dan testimonio de cómo trata incluso a quienes, dice ahí, a los extraños. A los extraños. Qué hermoso testimonio de este hombre, de Gayo. Pero vea el contraste ahí, hermanos. Diótrefes, versículo 9. Diótrefes. Tuve que practicar varias veces para no enredarme con este nombre. Diótrefes. Le gusta ser el primero. Qué problema eso, ¿verdad? Le gusta ser el primero. Versículo 9. Vea el versículo 9. Le gusta ser el primero. Es orgulloso, no acepta lo que decimos, dice la Biblia Reina de las Américas. Tiene mal testimonio de sus obras porque son malas en el versículo 10. ¿Me están siguiendo, hermanos? Acusa injustamente a otros, versículo 10. Versículo 10, tiene malicia para hablar. Versículo 10, nada lo satisface, hermanos. Versículo 10, no recibe a los hermanos. Versículo 10, no deja que otros sirvan a los hermanos, se los impide, dice. Versículo 10, les prohíbe
les está prohibido o les prohíbe hacer el bien a los demás. Y hasta los expulsa, dice, si hacen el bien. Esto no es amor, hermanos. Esto no es un buen ejemplo de amor. Y a los que hacen el bien los expulsa de la iglesia. Hay otro bonito ejemplo ahí en esa misma carta, hermanos. Pueden ya enseñarlo. Demetrio dice, tiene un buen testimonio de parte de todos. Versículo 11. Tiene un buen testimonio de parte de todos. Tiene buen testimonio de parte de la verdad misma, porque él se conduce de acuerdo a la verdad. Y también el apóstol Juan, ahí en el versículo 12, da un buen testimonio de Demetrio. El evangelio no solo cambia nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con los demás, hermanos. Cambia la forma en que estamos llamados a tratar a las personas. Por esto el tema de un llamado fuerte a que nos amemos y vivamos de acuerdo al amor de Dios. Cambia la forma en que estamos llamados a tratar a las personas, a interactuar con los demás. Más de la mitad de los 10 mandamientos se tratan de nuestra relación con los demás. Éxodo 20 dice, honra a tu padre y a tu madre. Relación con nuestros familiares más cercanos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Relaciones, hermanos. Hermanos, Dios está sumamente preocupado con la manera en que tratamos a nuestros semejantes y mayormente a los creyentes. ¿Quieres ser parte de una comunión, de una iglesia, hermano? Y esa es una pregunta. Y me duele decir, pero hay muchos que no quieren ser parte de esta comunión. No desean asistir a los ICRES, donde realmente conocemos de las necesidades de los demás. ¿Cómo vamos a saber, hermanos, si usted está pasando una necesidad, un problema? ¿Cómo vamos a ayudarle si usted mismo se está aislando? No se aísle, hermano. No es obligatorio, es cierto. No queremos obligarle, pero eso debería de ser algo que nace, porque el Señor nos purificó, el Señor nos llama a ser puros, al amor fraternal no fingido. ¿Cómo vamos a conocer de los demás si vivimos aislados, si no conocemos las dificultades que cada uno pasa? Pudiendo ayudar, hermanos, orar por ellos, por sus necesidades. Pedimos en los ICRES que envíen las peticiones de oración. Tenemos en un listado de 39 peticiones de oración cada sábado, orando por sus necesidades, pero aquí somos más de 150. Me gustaría tener un librito, imprimir unas 5 hojas para estar orando por las necesidades, pero también me gustaría ver a todos orando el sábado aquí, hermanos, por las necesidades de todos. Eso es amor, amor fraternal. Y esto es una doctrina abundante en la Biblia, que nos habla de los unos a los otros, tener paz los unos con los otros. Marcos 9:50. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. Juan 13:34. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 12:10. Tened el mismo sentir unos con otros. Romanos 12:16. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Romanos 14:19. Por tanto, aceptaos los unos a los otros. Romanos 15:7. Colosenses 3:16. Amonestándonos unos a otros. Pero que abunde, que haya abundancia de la palabra con toda sabiduría y enseñándonos. Y dice ahí Colosenses 3:16, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en vuestros corazones. Eso solamente nace, hermanos, de una purificación,
de Cristo Jesús, del Evangelio en nuestras vidas. Y hablemos verdad en muchas iglesias, hermanos. Hoy en día toleramos los pecados relacionales. Toleramos los pecados relacionales. Nos hacemos de la vista gorda, hermanos. Chismes, amargura contra otro hermano. Hasta lo afirmamos. Sí, es cierto, hermano, tiene usted la razón. No, confrontémoslo ahí en ese momento. No hay hospitalidad. No somos amables con otros creyentes. Incluso llegamos a creernos mejores que otros porque no cumple con nuestros estándares, no se acomoda a nuestros criterios de amistad y hermandad. Y el Señor aquí no está diciendo que tenemos que hacer una lista de cómo yo quiero tener a una persona en mi vida que tenga que cumplir con estos requisitos, como los novios, ¿verdad? Que tienen una listona que corre hasta allá. Solo hay una, hermanos, que sea cristiano, que sea puro de corazón, hermanitas o hermanitos, que sea puro de corazón, que haya sido purificado por el Evangelio, por la sangre de Cristo. Esto no es vivir conforme al Evangelio. Debemos conformarnos a la manera en que Dios llama a estas cosas. Y Dios llama a estas cosas por su nombre: pecado. Pecado, hermanos. Pecados de relaciones. Hemos sido purificados por nuestra obediencia a la verdad. Debemos caracterizarnos claramente por el amor mutuo, ahora y para siempre. Porque ya Dios hizo la obra en nosotros y no tenemos excusa. Hermanos, la naturaleza de este amor fraternal, vea lo que dice ahí en el versículo 22. Para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro. La naturaleza de este amor fraternal, hermanos, el amor verdadero, genuino, proviene de un corazón purificado. Dios ya lo hizo. Un corazón que ha sido purificado, limpiado, perdonado. Nuestro amor no debe venir de un corazón contaminado con hipocresía. El amor con el que debemos amar es un amor profundamente entrañable. Literalmente dice profundamente, es hasta donde más usted lo puede estirar, hermanos. Hasta donde aguante. Eso es lo que está diciendo ahí. Usted ame hasta donde más pueda. Eso es lo que dice profundamente. Hasta lo que más pueda estirar un músculo de su cuerpo. Es cuando corremos y hacemos un máximo esfuerzo que hasta el estómago nos duele. O hacemos un esfuerzo máximo. Vamos, hasta más, una vez más. El máximo esfuerzo, hagámoslo. Amar profundamente significa hasta que duela intensamente, extenuantemente, hasta el dolor más agudo. Y fue Cristo quien nos amó de esa manera, hermanos. Este tipo de amor es duradero. El amor de Cristo permanece hasta hoy. Y este tipo de amor profundo es sacrificial. Cristo lo hizo. Debemos amarnos con ese fervor constante. Vean el versículo 18 ahí en el capítulo 1 atrás. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, otra vez la palabra imperecedera, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es un amor que no debe estar contaminado con nada. Cristo es el cordero sin mancha. Él conoció el plan desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo
1, versículo 4, y por causa de su amor hacia nosotros, vino a morir y derramar hasta su última gota de sangre. Pero hermanos, resucitó de entre los muertos para que nuestra fe y esperanza estén vivas y estén en Dios. Esta es la más grande demostración de amor sacrificial, de amor profundo hasta el máximo, hasta la última gota de sangre. Su disposición de ir a la cruz para tomar sobre sí la ira de Dios en lugar de nosotros. Ese es el tipo de amor que debemos imitar, un amor sacrificial. Esto es lo que hace Jesús. Su amor transforma y nos pone en una vida basada de acuerdo a su amor. Él es el que nos traslada de esa vana manera de vivir y nos pone a vivir en una vida basada en su amor. Cuidado, hermanos, no dejemos que nuestros propios deseos egoístas nos consuman en nuestros propios planes basados en el amor de este mundo. No dejes pasar la oportunidad de amar a tu hermano o hermana en Cristo. Así cumplirás este mandato. Juan 11:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor unos por los otros. Qué sencillo es conocer un discípulo entonces de Dios, si ama a su hermano. Y hasta aquí, hermanos, hemos visto que Dios nos manda a amarnos unos a otros. La primera razón es porque hemos sido purificados. Y el propósito de esta purificación es para que obedezcamos a la verdad. El otro propósito es para que tengamos amor fraternal no fingido. La naturaleza de este amor proviene de un corazón puro, regenerado, que produce un amor con duración eterna. Un amor con duración eterna. Hermano, ¿está amando usted a su hermano como Cristo le amó a usted? Hermano, ¿su vida está basada en el amor de Dios? ¿O usted está poniendo condiciones a ese amor de Dios? Si usted está amando a su hermano sin restricciones de ningún tipo, porque sí, hermanos, es cierto, nos van a fallar, nos van a ofender, nos van a criticar, pero ¿qué importa? Al final, ese amor con el que nosotros amamos no proviene de nosotros, proviene de Jesús. Si realmente fuimos purificados, si realmente reconocimos que necesitábamos de ese amor. Si usted no está amando con ese amor puro, como dice ahí en el versículo 22, un amor en obediencia, un amor fraternal, un amor no fingido, un amor entrañable. Si usted está amando, si usted no está amando de esa manera, hermano, significa que usted no ha nacido de nuevo. Si usted está poniendo condiciones a ese amor de Cristo, usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. Y eso solo lo puede lograr reconociendo su pecado, reconociendo que la única manera es a través de la purificación del Evangelio, que es en Cristo Jesús. Vamos a dejar la segunda razón para un próximo mensaje, hermanos. El Señor nos ayude, el Señor nos guíe, el Señor nos fortalezca. Mire a su hermano ahí a la par. ¿Tiene alguno de ustedes algo en contra de su hermano? Mire a su hermano ahí a la par. Mire a Jesús ahí en los ojos de su hermano, porque Él fue hecho a imagen de Dios, hermanos, y Jesucristo es el único que puede restaurar el amor perfecto que un día hubo. ¿Recuerdan que hemos estado aprendiendo?
Todo, había un mundo perfecto, un lugar perfecto, un trabajo perfecto, un matrimonio perfecto, vidas perfectas, y todo eso, hermanos, era en amor perfecto. No había egoísmo, no había ningún tipo de otra cosa en ese huerto del Edén, hermanos. El Señor va a restaurar ese amor que está mezclado con pecado. Solo el Señor, su evangelio lo puede hacer. Pero la única manera es reconociendo a Cristo Jesús, que Él es el único que nos puede ayudar a obedecer la verdad. Hermanos, obedezcamos, amémonos unos a otros, no con nuestro amor, con nuestros conceptos, sino con el evangelio de Cristo Jesús. Vamos ahora, hermanos, a pasar a la Santa Cena, a tomar la Santa Cena. Invito a cada uno de ustedes, si usted ha nacido de nuevo, hermano, si usted ha nacido de nuevo, tome la Santa Cena. Porque Cristo nos da esa oportunidad, hermanos. Y usted podrá decir, estoy en pecado. Bueno, sencillo, hermano. Reconozca a Cristo en este momento, reconozca su pecado y venga, párese con confianza y tome la Santa Cena. ¿Quién de aquí puede no tomarla? ¿Quién de aquí está sin pecado? Pero gracias a Cristo, porque nos da la oportunidad por medio de su sacrificio de venir y reconocer nuestros pecados. Póngase en pie, hermano. Tome la Santa Cena. Vamos a recordar ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz.